Hablaremos del tema examen bacteriológico de la orina, parte 1 y parte 2. Como objetivos tenemos conocer los factores que intervienen en las infecciones del tracto urinario, recordar las recomendaciones para toma de muestra para un urocultivo y recordar un poco de la siembra inicial y la selección de medios de cultivo. Las infecciones del tracto urinario, ITU o IBU, son de las primeras causas de consulta, junto con las enfermedades respiratorias. Se pueden dar a la presencia de bacterias en sectores que normalmente son estériles del aparato urinario, con la consiguiente respuesta inflamatoria. Y vamos a hablar un poco de la anatomía que miraban en su primera clase. Tenemos aquí las estructuras del sistema urinario. En la parte ascendente, el riñón, la uretra, la pelvis renal, y en la parte descendente, la vejiga y la uretra. El urocultivo va a ser un procedimiento muy útil para investigar la etiología bacteriana de las infecciones de las vías urinarias. Y es uno de los exámenes que con mayor frecuencia solicita el médico, ya que este va a proporcionar información cualitativa y cuantitativa. Va a ser cualitativa porque nos va a brindar el nombre del agente causal, y cuantitativa porque, bueno, recordemos que la orina va a ser estéril, pero para poder salir del cuerpo debe pasar por la uretra, que esta va a tener microbiota normal. Además que siempre va a existir el riesgo que haya una contaminación que pueda provenir de, ya sea del perineo, de la uretra, de la próstata o de la vagina. Y por todo este microbiota normal que va a pasar la orina, va a ser importante determinar la cantidad de bacterias que van a representar el verdadero agente causal. Y también va a ser cuantitativa, pero más adelante les voy a explicar acerca de del criterio de Cass, que creo que todos lo conocen. Bueno, y eso es la importancia de las que le hablaba, por cuál es necesario cuantificar la orina. Y tenemos una serie de factores predisponentes para padecer una infección del tracto urinario. Tenemos que recurrentemente se va a dar más en mujeres y en cierto grupo en la posmenopausia. Las mujeres de este grupo van a tener un perfil de riesgo, ya que han pasado de un cambio de etapa en la cual va a haber una ausencia de estrógenos, una reducción del flujo urinario, una sequedad vaginal, prurito, irritación, etc. Como consecuencia de este déficit de estrógenos, puede aumentar el pH de la vagina y reducirse la concentración de lactobacillus, que esos son los que están en la vagina mayormente. Y esto va a favorecer a bacterias como E. coli o otras enterobacterias a que puedan causar una infección del tracto urinario en mujeres. En ancianos va a haber una disminución de la respuesta inmunológica, esto relacionado con la edad, alteración de las defensas naturales, como por ejemplo disminución del grosor de la piel, o hay pacientes que presentan hipertrofia prostática. También el uso de fármacos como antibióticos o esteroides, que estos van a favorecer la infección.
Recordemos que a esa edad es común que estas personas estén tomando antibióticos o esteroides por otras patologías, no solo por el tracto urinario, y ya están con bajas las defensas y todo esto va a favorecer a la infección. Una infección del tracto urinario complicada puede deberse a una obstrucción. En el caso de hipertrofia benigna de próstata, va a ser cuando la próstata se agranda y por consecuencia otros órganos que pueden estar cerca, como la vejiga, la uretra, se van a ver comprimidos. Y también en algunos casos de tumores y quistes renales, se puede dar la obstrucción. En cuerpos extraños tenemos sondaje urinario, tubos de nefrostomía, estenosis uretral, y en metabólicos más comúnmente la diabetes. En funcional tenemos a la vejiga neurógena. Esto se da debido a la falta de control de los esfínteres en la vejiga, debido a una alteración del sistema nervioso por causas como accidentes cerebrovasculares o alguna lesión en la médula espinal. Estos pacientitos ya no controlan y tienden a orinarse. Y todo esto va a favorecer a que haya una infección del tracto urinario. En epidemiología tenemos que va a variar según la edad, el sexo, y es una enfermedad que está distribuida en todo el mundo, afecta más que todo a mujeres que a hombres, también a mujeres embarazadas. En las vías de infección para padecer esta enfermedad tenemos la ascendente, la hematógena y por contigüidad. En la ascendente es la más frecuente, es la vía más frecuente. Se puede dar una colonización periuretral y del vestíbulo vaginal, que estos van a ser fuentes de donde proceden los gérmenes. Cuando también hay un traumatismo o pueda ser que el paciente tenga una sonda, se puede dar una migración de las bacterias por la uretra, lo cual nos lleva a que estas bacterias colonicen y se multipliquen, pudiendo alcanzar hasta a nivel de riñón en la vía ascendente. En la vía hematógena, consecuencia de sepsis, generalmente poco común en infecciones urinarias en ancianos y por contigüidad a través de las manos del personal y de equipos instrumentales contaminados. Esto en el caso de sondas o de cateterismo. Tenemos dos conceptos importantes a la hora de hablar de infecciones del tracto urinario, que son la recidiva y la reinfección. En recidiva tenemos que va a ser la recurrencia del mismo microorganismo con una separación de tiempo menor a 6 semanas. Se lo repito. Va a ser una recurrencia del mismo microorganismo con una separación de tiempo menor a 6 semanas.
Y algunas de sus causas van a ser aquellos pacientes que por alguna o y cosa no se terminan su tratamiento y se dejan unos 2 o 3 días y el tratamiento dura 6 o 7, entonces va a ser una de sus causas. Tratamiento con antibióticos inadecuados, en pacientes también que se automedican o van a la farmacia y les dan cualquier antibiótico, no se han hecho un examen, y esa también puede ser una de sus causas. También tenemos anomalía renal y subyacente, litiasis, obstrucción prostática crónica, obstrucción, prostatitis crónica y prostatitis crónica. En la recidiva va a ser, en la reinfección, perdón, va a ser la infección urinaria recurrente por un microorganismo diferente. Esa es como la diferencia de estos dos. La recidiva va a ser el mismo microorganismo y en la reinfección va a ser un microorganismo diferente. Y en esta, la separación de tiempo va a ser mayor a las 6 semanas. Y también tenemos unos conceptos importantes. En primer lugar tenemos a la bacteriuria, que va a ser nada menos que la presencia de bacterias en la orina, y la bacteriuria significativa, que va a ser un hallazgo de un número de bacterias que indique que existe una infección del tracto urinario y no solo una pequeña contaminación, que puede producirse al obtener la muestra de más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Y aquí es donde les decía que también íbamos a recordar por qué se dice que el urocultivo es cualitativo y cuantitativo. Bueno, de acuerdo a los criterios de CAS, un número de bacterias mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonia por ml de orina se va a considerar un recuento que significa una infección urinaria verdadera. Piuria. Piuria va a ser la presencia de leucocitos en la orina, aproximadamente unos 10 leucocitos por campo. Cuando miremos los 10 leucocitos por campo, a eso le podemos llamar piuria. Una piuria estéril no se va a acompañar de bacteriuria. Es una infección del tracto urinario producida por microorganismos no detectados en urocultivos mediante las técnicas habituales o en procesos inflamatorios no infecciosos del tracto urinario. Y vamos a hablar un poco acerca de las manifestaciones clínicas, que son, como tenemos aquí en la primera imagen, una persona que se ve que está arropada. Bueno, en las manifestaciones clínicas tenemos fiebre y dolor en una o en ambas fosas lumbares. En ancianos puede haber un dolor suprapúbico, disminución del volumen urinario, incontinencia.
Permítanme que se me perdió la diapo que estaba presentando. Estábamos aquí. Muchas ganas de ir al baño y que el volumen urinario sea el mismo, o puede haber disuria. Cistitis también. Las infecciones urinarias complicadas. Bueno, se pueden dar en pacientes masculinos y mujeres con factores predisponentes, con complicaciones y fallas terapéuticas son las más frecuentes. Y el síndrome uretral agudo. Este se va a dar mayormente en mujeres, va a haber disuria y piuria, van a presentar cultivos con un recuento menor a 100,000 unidades formadoras de colonia. Puede también haber una uretrocistitis u otras causas, por ejemplo, vaginitis, infección por Neisseria gonorrea. En la prostatitis va a haber fiebre, dolor perineal y lumbar, y a la hora que les hagan el examen, pues van a presentar un dolor, el examen de la próstata. Infecciones urinarias en pacientes sondados. Posterior a la colocación de sonda, va a aumentar la probabilidad de desarrollo de una bacteriuria. Va a ser habitual que los pacientes no presentan síntomas y siempre se debe de dar las recomendaciones de antisepsia y se debe de realizar por personal muy bien entrenado. Vaya, ahora vamos a entrar a la toma de muestra para urocultivo. Necesito que alguien de la clase pasada que se recuerde cuáles eran las indicaciones para la toma de muestra de urocultivo. Se le pide al paciente que lave sus genitales y que la muestra sea la primera orina de la mañana, orina medio chorro y la debe de recolectar en un recipiente estéril. Muy bien, muchas gracias por participar. Bueno, como decía nuestro compañero, está muy bien. La muestra ideal para un urocultivo siempre va a ser la de medio chorro. Ahí vamos a hablar un poco de cómo se recolecta. Bueno, pues para obtener esta muestra se requiere un mínimo de 2 horas de retención en la vejiga para que alcance cantidades significativas de microorganismos. Y en el caso del hombre, se debe desinfectar bien el extremo del pene con agua y con jabón. Y en el caso de la mujer, igual, ¿verdad? Lavar muy bien la zona de los labios mayores con agua y con jabón. En ambos casos se debe indicarle al paciente que inicie la micción y se descarte la primera porción de orina, luego se colecta la segunda porción y tiene que ser en un frasco estéril, no puede ser en otro. Se debe tapar inmediatamente y luego la persona, la tercera parte, pues la descarta. Un volumen recomendado
para un urocultivo va a ser de 25 a 50 ml y un volumen mínimo de 3 ml. El laboratorio debe proporcionar el frasco estéril para urocultivo y siempre recordarle a los pacientes que deben lavarse muy bien sus manos antes de comenzar a colectar la muestra y que el frasco lo abran al momento que van a tomar la muestra, porque a veces hay pacientes que uno no les explica y ellos se los entregan en el laboratorio y entonces ellos los abren inmediatamente y pues no, eso no nos va a servir. Tenemos que, bueno, lo que ya hablábamos, el método ideal va a ser la orina de medio chorro, es la que más comúnmente va a ser procesada, ya que es de fácil obtención, pero también se puede dar un riesgo de contaminación con la microbiota de la piel, de la uretra y la vagina, si no se les explica bien a los pacientes. Pero si siguen los procedimientos de asepsia, pues no, vamos a eliminar ese riesgo. Tenemos otros métodos, que son la punción suprapúbica. Este es el patrón de oro. Se va a obtener una muestra directamente de la vejiga. Es realizado por personal médico bien entrenado y va a presentar, como todo procedimiento, complicaciones. Pero en este método, pues son escasas. Es usado para niños graves con urocultivos que anteriormente hayan dado no concluyentes. Una desventaja es que es un método invasivo y una ventaja es que nos va a permitir documentar infecciones con bajo recuento bacteriano. También tenemos las orinas recolectadas en bolsas colectoras. Esta no es una buena muestra, ya que generalmente se va a contaminar con flora perineal. Va a ser útil solo si el cultivo resulta negativo y si se aísla un recuento significativo o una especie uropatógena única. Para este procedimiento vamos a igual recomendar el cambio de la bolsa colectora cada 30 minutos hasta que logremos obtener la muestra de orina en los niños. Tenemos el método de la cateterización vesical. Este método se desaconseja debido al riesgo de una infección ascendente. Debe reservarse para indicaciones bien puntuales y ser realizada por personal bien entrenado. Creo que todas las que no son de chorro medio son realizadas por médicos que tienen que estar bien entrenados para obtener una buena muestra, sin causarle mucho dolor al paciente. Tenemos otro método que va a ser la punción de sonda vesical. Esta es en pacientes sondados, se puede obtener una puncionando con jeringa por encima, previa desinfección de la sonda. Debido a que los pacientes sondados permanentemente desarrollan colonización en la sonda y bacteriuria, estos urocultivos no van a tener mucho valor.
Tampoco es un método. Tampoco va a ser un método muy recomendado, solo en casos extremos. Bueno, luego de obtenido la muestra por cualquiera de los métodos que hablamos, siempre debemos de enviar de inmediato al laboratorio en un mínimo de 2 horas. En caso que esto no se logre y se debe de refrigerar de 2 a 8 grados centígrados por 24 horas es lo máximo que se puede dejar una muestra de urocultivo. También se recomienda que se recoja la muestra previo a la administración de antibióticos. En el caso, se les debe de decir a los pacientes también que debe de ser 7 días antes. En el caso que ya hayan 7 días después, perdón, en el caso que ya hayan iniciado algún tratamiento con antibióticos, 7 días después puede realizarse su urocultivo. En algunas literaturas dice que 3, pero realmente son 7 días. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? Dígame. De los diagnósticos. Pues mínimo de 2 horas yo lo ponía por una bibliografía que yo consulté de los diagnósticos de los diagnósticos que nosotros llevamos, pero eso es como lo menos, pero sí debe de ser unas 3, 4 horas. ¿Otra pregunta o duda? Bueno, aquí yo quería también agregar algo de esta muestra. No se debe recibir la muestra de la bolsa colectora cuando esta venga mal tapada o se vea que ya viene toda derramada. Por eso no se aconseja recibirla. Bueno, eso sería por parte de el examen bacteriológico de la orina parte 1. Solo hablamos de qué es una infección, el urocultivo, por qué es importante cuantificarla,
algunos de los factores predisponentes, epidemiología, las vías de infección, ya vemos que tenemos 3, conceptos importantes como recidiva y reinfección, bacteriuria, algunas manifestaciones clínicas y la toma de muestra para un orocultivo. Recordar la siembra inicial y la selección de medios de cultivo. Revisar las principales pruebas de laboratorio para identificar los microorganismos aislados y su reporte. Recordar también las medidas preventivas para evitar infecciones del tracto urinario. Como profesionales en laboratorio clínico que somos, parte de nuestro trabajo no solo es una labor técnica, también tenemos que ser entes formadores. Debemos de educar a los médicos para que la solicitud de un orocultivo contenga información fundamental para el procesamiento y la interpretación de los resultados que vamos a dar. Parte de esto es que debemos de enseñarles a que siempre lleven la boleta, el nombre, la edad, el sexo del paciente. En el caso de ser mujer, indicar la presencia o no de embarazo. La patología de la vía urinaria preexistente, el método empleado en la recolección de la muestra, el diagnóstico clínico que tenga el paciente, si ha estado con antibióticos. También de esto les recuerdo que en pacientes se les debe de decir para un urocultivo nuevo que es 7 días después de terminar el tratamiento. No 3 como a veces en algunas bibliografías aparece. Son 7 días en el caso que sea automedicado o también luego de un cultivo positivo y tratamiento. También debe de contener la hora en la que se ha obtenido la muestra. El orocultivo se efectúa para demostrar la presencia de un número significativo de bacterias. Y recordemos un poco acerca del criterio de Cass, que alguien me lo quiere decir. El criterio de Cass, aquí está. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, perfecto. Esos son los criterios de Cass. Vamos a considerar una infección urinaria mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonias.
En neonatos y en mujeres embarazadas va a cambiar este criterio, ya que cualquier crecimiento puro va a ser significativo, porque pueden haber bacterias que causen bajo peso al nacer, abortos, entonces, o malformaciones. Entonces, siempre va a ser significativo si hay crecimiento en mujeres embarazadas. El crecimiento con varios tipos de colonias va a indicar contaminación, como podemos ver en la primera imagen, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de colonias en un cultivo, y eso no nos va a servir. Cuando ya tengamos nuestra muestra de orina recolectada, vamos a pasar al laboratorio en el área de bacteriología a sembrar esta muestra según la técnica de laza calibrada o de platinio. Tenemos 3 tipos de agar que van a ser los indicados, pero usualmente en los laboratorios que ya van a las prácticas vemos que para esto utilizamos una biplaca que va a tener solo 2 tipos de agares. ¿Cuáles son los 2 tipos de agares que tienen estas placas? Agar sangre y agar McConkey. Ajá, perfecto. Exacto. Primero debemos de sembrar siempre en agar sangre de carnero. Este es un medio nutritivo en el que crecen la mayoría de las bacterias. El agar sangre de carnero al 5%. El agar McConkey, este va a ser un medio selectivo y diferencial. ¿Alguien me puede decir por qué es selectivo? Gram negativos. Son los bacilos gram negativos. Perfecto, bien. Y diferencial porque separa las bacterias que fermentan la lactosa, y tenemos una, y las que no. También tenemos el medio de agar eosina azul de metileno. Este va a ser un medio diferencial. Va a haber un aislamiento selectivo de bacilos gram negativos de rápido crecimiento y escasas exigencias nutricionales en este medio. Para sembrar nuestra muestra debemos usar una asa calibrada de platinio o actualmente venden unas asas estériles de plástico que pueden encontrar en algunas casas comerciales. Esta asa debe de ser de 0.001 ml. Debemos agitar el frasco de orina y siempre, siguiendo las recomendaciones de esterilidad, debemos de encender el mechero, flamear la boca del frasco y aquí es donde vamos a sembrar. Esterilizar el asa. Yo creo que ya la oportunidad de sembrar, ¿verdad? Ya pasaron por bacteriología.
tenemos de prácticas en rosales, en maternidad, y siempre pues nos dejan hacer esto. ¿Alguien ya pasó por ahí? Cuéntenos un poco de su experiencia. Perpendicular. Ajá. Perfecto. Ujú. Muy bien. Gracias por compartirnos su experiencia. Bueno, igual como dice nuestra compañera. Primero se enrolamos en el agar sangre con un estilo vertical. Luego, de la misma manera, en el agar McConkey. Luego se hace en estrías a los lados de la caja. Luego que ya hicimos nuestra siembra inicial, pasamos a incubar. Idealmente debe de ser el agar sangre a 37 grados centígrados en atmósfera cagnófila y el agar McConkey en aerobiosis. Los dos a la misma temperatura por un tiempo de 18 a 24 horas. Luego que vamos a interpretar los resultados. Pasada de 18 a 24 horas, vamos a nuestra incubadora, sacamos los urocultivos del día anterior y con buena luz empezamos a contar y a reportar las unidades formadoras de colonia. Se cuentan el número de colonias presentes y dependiendo, si usamos el asa de 0.001 ml, vamos a multiplicar por 1000. Y si no poseemos de esta asa y usamos un asa que tenga 0.01 ml, vamos a multiplicar por 100. En la mayoría de laboratorios tienen la asa de 0.01, pero si no, ya sabemos por qué debemos de multiplicar. Y tenemos aquí los criterios para reportar un urocultivo. Cuando tengamos de 0 a 10,000 unidades formadoras de colonia, vamos a reportar un urocultivo negativo a las 24 horas de incubación a 37 grados centígrados. En el caso que tengamos un urocultivo con un recuento de 10,000 a 50,000 unidades formadoras de colonia, bueno, pues ahí vamos a reportar que se sugiere repetir el cultivo. Y nosotros vamos a revisar las condiciones en las que se haya tomado la muestra y también vamos a correlacionar el número de leucocitos en el sedimento urinario. Cuando se cuentan de 50,000 a 100,000 unidades formadoras de colonia, vamos a tener el siguiente reporte. Se aísla tal bacteria y se le pone aquí un número, por ejemplo, 80,000 unidades formadoras de colonia, se reporta el número y la especie. Y también aquí explicamos por qué se dice que un urocultivo es cuantitativo y cualitativo. Cuando tenemos 100,000 unidades formadoras de colonia o más,
vamos a reportar de la siguiente manera. Se aísla el agente causal que se haya encontrado más de 100.000 unidades formadoras de colonia por ml. Y esto es una infección urinaria verdadera según el recuento de casos. En el caso que no haya, hasta este momento no haya crecido nada, pues no debemos de perder el tiempo y esfuerzo en reincubar los urocultivos hasta 48 horas, porque las bacterias causantes de una infección urinaria van a ser aerobios de crecimiento rápido. Por eso es que la mayoría, si se han dado cuenta, en la mayoría de los hospitales, los urocultivos del siguiente día, los que están negativos, pues los van sacando. Tenemos los métodos de la tinción. En el caso que este urocultivo nos haya dado positivo, entonces le vamos a hacer un Gram. ¿Se recuerdan cómo es la coloración de Gram? ¿Se recuerdan los pasos de la coloración de Gram? Alguien que me los quiera decir, por favor. Sí, Díganos. luego se lava con agua corriente o del chorro, se cubre después con el Lugol, que es el mordiente, por 1 minuto, se lava nuevamente después de ese tiempo con agua corriente, luego se cubre con alcohol acetona por alrededor de 30 segundos, posteriormente se vuelve a lavar con agua y por último se cubre con la safranina, que es el colorante de contraste, por 1 minuto, se lava y ya está listo. Sí, exacto. Solo lo primero no le escuché bien. No sé si solo fui yo. Pero no sé si quieres que lo cristal violeta, 1 minuto, luego se lava, luego Lugol, 1 minuto, se lava. Luego viene la parte de la decoloración con alcohol acetona. Y luego el colorante de contraste, que va a ser la safranina, se lava. Muy bien. Antes de siempre recordarnos, ¿verdad? Que antes de comenzar a colorear tenemos que fijar el Gram. Y esto nos diferencia las bacterias Gram positivas y las Gram negativas. La Gram positiva se ven de un color morado o en algunos casos se puede ver hasta azul oscuro y la Gram negativa es de un color rojo. Es un método rápido, económico, sensible y específico para detectar la presencia de bacterias. La presencia de una o más bacterias por campo de inmersión va a correlacionar muy bien con un urocultivo mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonia. Y ahí tenemos un poco de los pasos para realizar la coloración de Gram, que yo creo que todos hasta este punto de la carrera todos la hemos realizado. Bueno, vamos a hablar ahora un poco acerca de los tipos de infección y los microorganismos que más comúnmente están asociados. En pielonefritis vamos a tener bacilos Gram negativos,
como bacilos gram negativos, vamos a tener Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, Cándida, Mycobacterium, algunas especies, Mycoplasma hominis. Y estos van a presentar un conteo de mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de color. Pithecus, Trichomonas vaginalis, Candida albicans. Y en la prostatitis, negativos, ureaplasma y clamidia. Y aquí les traía una marcha bacteriológica. Si en nuestro gram observamos cocos gram positivos, bueno, vamos a saber que estos solo van a crecer en agar sangre. Vamos a hacerle una catalasa, esa nos va a diferenciar. Si en el gram nosotros observamos cocos gram positivos, estos solo crecieron en agar sangre y la colonia que agarramos era una colonia aislada de este agar sangre, entonces le vamos a realizar la prueba de la catalasa. Si da positiva, le realizamos la de la coagulasa. Luego, si esta da positiva, vamos a saber que va a ser un Staphylococcus aureus. En caso contrario y da negativa, va a ser un Staphylococcus coagulasa negativo. Cuando la novobiosina es resistente, va a ser un Staphylococcus saprophyticus. Y cuando la novobiosina sea sensible, va a ser un Staphylococcus aureus. En el caso que desde acá la catalasa nos da negativa, vamos a saber que es un Streptococcus. Le vamos a realizar la prueba de la autoquina. Cuando sea sensible, va a ser Streptococcus pneumonia. Y cuando sea resistente, va a ser un Streptococcus del grupo Viridans o Enterococcus fecalis. Cuando lo que observemos sean bacilos gram negativos, estos solo van a crecer en agar maconque. Bueno, crecen en los dos. Pero vamos a diferenciarlos en el agar maconque porque sean lactosa positiva y lactosa negativa.
Cuando sean lactosa positiva, vamos a realizar las pruebas bioquímicas pertinentes, y cuando sean lactosas negativas, la prueba de la oxidasa. Si esta da positiva, les vamos a hacer las pruebas bioquímicas más TCA, y posiblemente sea una pseudomonas aeruginosa. Cuando la prueba de la oxidasa dé negativa, vamos a igual a hacerle las pruebas bioquímicas, porque puede ser que sea una posible enterobacteria. Lecherichia coli va a ser la principal bacteria que aislemos en el laboratorio. Luego también tenemos a Klebsiella en segundo lugar, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas aeruginosa. Y de menor importancia vamos a tener a los cocos gram positivos, como lo son Enterococcus, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus. Y estos pueden deberse a contaminación. Las nosocomiales, usualmente siempre va a estar presente la E. coli, alguna Citrobacter, Serratia y Pseudomonas aeruginosa, es también de las más comunes. Con sonda vesical podemos aislar a Staphylococcus epidermidis, Enterococcus y otros. ¿Ya conocen este equipo o lo han visto? Sí, es el Bytec. El Bytec, ¿verdad? Este es el equipo que se utiliza actualmente. Es un equipo automático para cultivos bacterianos. Nos da la identificación de bacterias y pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Me parece que en el Rosales y en maternidad tienen de este modelo. ¿Verdad? ¿Ya pasaron por ahí? ¿Ustedes? Y es es este modelo, ¿verdad? Bueno, y aquí yo les traía cómo se prepara la suspensión, porque yo me recuerdo que cuando estaba estudiando, en las clases en la U nunca nos explicaron esto, y solo nos explicaron del Bytec, pero no cómo se preparaba la suspensión. Y a veces, pues cuando uno llega a los hospitales, piensan que en la universidad les han explicado, y lastimosamente, por lo menos a mí, en la universidad no me lo explicaron. Entonces, a mí me gustaría explicárselos el día de ahora, a ustedes cuando lleguen a sus prácticas, y espero que pasen y tengan la oportunidad, les dejen practicar, entonces ustedes ya saben más y están más listos a la hora de que vayan a pasar por estos lugares. Bueno, primero tenemos estos botes con solución salina al 0.45. El equipo trae tubos nuevos. De esos vamos a agarrar para realizar este procedimiento. Vamos a transferir 3 ml de solución salina en estos tubos. Usualmente eso ya está calibrado. Solo se le da una vez y ya nos salen los 3 ml. Vamos a
tomar la colonia de una colonia aislada y vamos a mezclarla con el láser. Antes de eso, tenemos que ajustar la densidad del DensiChet. ¿Ya han visto el DensiChet ustedes? Ese no es más que un densitómetro. Sí, hay que ajustarla que quede en 0. Sí, exacto. La vamos a ajustar con otro tubo que no tenga la colonia, entonces lo ponemos y hasta que quede en 0 ya podemos comenzar a hacer esto. Bueno, cuando lo tenemos en 0 y ya tenemos nuestro tubo con la colonia, la homogeneizamos y lo colocamos, ¿verdad? Ahí tienen los botones y la pantallita. Para eso se necesita una densidad de 0.5 a 0.63 en la escala de Marfalla para gran negativos. Para gran positivos es lo mismo, de 0.5 a 0.63 en la escala de Marfalla. Esta escala recordemos que la escala de Marfalla mide el grado de la turbidez. Para algunas levaduras tenemos que va desde 1.80 a 2.20 en escala de Marfalla. Para Neisseria gonorrea de 2.70 a 3.30. Vale. Cuando hagamos llegar nuestro tubo con la colonia, con la suspensión, y entra dentro de estas categorías, dependiendo de qué microorganismo sea, vamos a tomar otro tubo y vamos a transferir 3 ml con solución salina. Y en este punto vamos a tener 2 tubos, el de la suspensión ya preparada y con la densidad que necesitamos. Del tubo que tenemos la suspensión de la colonia, vamos a transferir 280 microlitros si son gram positivos o si son levaduras al tubo que tiene la salina. Vamos a colocar primero el que tenga la suspensión con una tarjeta de identificación. Luego, el tubo que tiene la salina y la sensibilidad nos va a servir para la sensibilidad. Y vamos a colocarle la tarjetita también. Por cada paciente van 2 tarjetitas, 2 tubos. Uno para identificación y el otro para sensibilidad. Cuando son gram negativos, vamos a tomar 145 microlitros y los vamos a pasar a la salina. Luego que ya tenemos nuestro paciente en las tarjetitas, lo vamos a ingresar al equipo. Y este sistema es bien bonito porque luego da un reporte ya digital y nos hace toda la sensibilidad. De verdad espero que a todos los dejen practicar, porque, bueno, al menos a mí sí me gustaba estar haciéndolo llegar a la densidad, y porque también esto lleva un tiempo, no es de estar ahí, de tardarse mucho, porque lleva un tiempo. Y ya para ir finalizando, vamos a tener las medidas preventivas para evitar una infección de vías urinarias. ¿Alguien las conoce y me las quiere compartir?
algunas medidas según las imágenes que se les ocurran para evitar una infección de vías urinarias. ¿Alguien quiere participar o lo escojo yo? No utilizar ropa ajustada, Muy bien, mantenerse hidratado y mantener una buena higiene. perfecto. Esas van a ser algunas de las medidas para evitar una infección de vías urinarias. Muy bien. Bueno, y eso sería todo por el día de hoy.